Siguiente punto. Ponencia presentada por el señor miembro Francisco Artemio Tábara Córdoba, de fecha 22 de julio del 2025, bajo la forma de proyecto de resolución correspondiente al recurso de reconsideración interpuesto por la señora Cecilia Elvira Murriagui Cárdenas, con la resolución 60-2025, que le impuso la sanción de destitución en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes, del Distrito Fiscal de Huancavelica, en el marco del procedimiento disciplinario 053-2025. Doctor. Bien, señor presidente, apreciados colegas, muy buenos días nuevamente. Sí, como ya lo anunció la secretaria general, voy a sustentar mi ponencia recaída en el recurso de reconsideración interpuesto o formulado por la señora Cecilia Elvira Murriagui Cárdenas, investigada y destituida en su condición de fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes, Distrito Fiscal de Huancavelica, así como la ponencia, en procedimiento disciplinario 053-2024. Antecedentes brevísimos. Por la resolución 1222-2024 de septiembre del año pasado, se abre un procedimiento disciplinario abreviado, con el número que ya les indiqué, por los dos cargos. Cargo A, haberse reunido el 18 de febrero de 2021, a la hora que se indica ahí, 19:39 horas, aproximadamente en las afueras de su domicilio con el fiscal provincial coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa de la misma sede. El nombre del fiscal es don Leoncio Apumaita Riveros, y le solicita a este último de manera insistente que sobreseyera la investigación en la carpeta fiscal número 1906, etcétera, del año 2019, compartiendo el criterio que ella había adoptado en dicha investigación, y por el cual la segunda fiscal superior penal corporativa de Huancavelica le dispuso la remisión de la carpeta al despacho del aludido fiscal Apumaita Riveros y la exclusión de oficio de la misma de la fiscal Murriagui Cárdenas por incumplimiento de una disposición de emitir acusación en el caso y su elevación en consulta a la fiscal suprema penal sin aparente sustento. Además, en este mismo hecho se le imputa habría tratado de influenciar al fiscal Apumaita Riveros, prometiéndole apoyarlo, indicándole que había una propuesta para ser designada a ella como fiscal superior. Aquí se está tipificando en la infracción del artículo 47, numeral 8, intentar el ejercicio de influencia entre otros fiscales o jueces con causas que investigan o tramitan en el marco de sus respectivas competencias de la carrera fiscal. Cargo B, haberse reunido el 24 de marzo del año 2021, el mismo año, en su oficina de la Fiscalía Provincial que ya mencioné, a las 9:30 horas aproximadamente, con el ciudadano Carlos Galañagüe, que estaba investigado por el delito de violencia contra los integrantes del grupo familiar en agravio de su conviviente en la carpeta fiscal número 1906, 34, etcétera, del año 2021. Y en esas circunstancias se dice que le dio un número telefónico, un POSIT, ahí está el número telefónico aquí en el expediente, para que se comunicara con una persona de nombre Fermín, indicándole que él explicaría cómo le ayudaría a ver su caso. Y al llamar el denunciado al número antes citado e indicar que llamaba de parte de la fiscal Murriagui Cárdenas, fue atendido por una persona de sexo masculino, quien luego de escuchar la explicación que le dio el denunciante, le solicitó la suma de 1.000 soles para, entre comillas, desaparecer la investigación, quedando finalmente pactado en la suma de 800 soles, indicándole que tenía 24 horas para dar la respuesta y cumplir. Esto se está tipificando en el mismo artículo 47, numeral 11 de la Ley de Carrera Fiscal, que dice establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros que afecten su objetividad e independencia. Hasta ahí los cargos, casi textualmente.
Después de tramitarse este proceso de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, el reglamento del procedimiento disciplinario de esta Junta, emitimos nosotros este año ya la resolución que es materia de impugnación. La resolución asignada con el número 060-2025, pleno, del 7 de marzo de 2025, resolviendo aquí por unanimidad, voy a leer el artículo 4 que es el principal, aceptar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos y en consecuencia destituir a la señora Cecilia Elviria Murrieta de Cárdenas por su actuación con otros fiscales como fiscal provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Cooperativa de Angaraes, por la infracción de las normas que ahí se mencionan. Tiene otros extremos que obviamente están en la resolución impugnada, pero ella en su recurso de consideración se refiere principalmente a la destitución. En cuanto al recurso de reconsideración, ella lo presenta el 26 de marzo de 2025, de lo que se infiere que esto se califica como admisible en 14 de mayo, la audiencia se lleva a cabo con vista a la causa e informe oral de la destituida, y ahora recurrente, el 14 de julio, lo que sí nos anima a concluir de que estamos mejorando en los plazos, ¿no? 14 de julio, agosto, casi 2 meses, ¿no? Podríamos mejorar más, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos de recurso de reconsideración? Les adelanto que si bien la extensión de un recurso de reconsideración no tiene que ver nada con el fondo del medio impugnatorio, es un recurso de solamente breve, de 4 páginas, ¿no? La petición impugnatoria de la recurrente, y literalmente pongo comillas, dice lo siguiente. Dice que se declare la nulidad y o revoque la resolución número 060-2025 pleno, procedimiento disciplinario 053-2024, en donde se resuelve imponerme la medida disciplinaria de destitución, cierro comillas, señalando que la resolución impugnada deviene nula por contravenir la Constitución y a la ley, asimismo por no observar el requisito de validez del acto administrativo, así de forma genérica. Y en los descargos o un recurso de reconsideración es un reexamen que se solicita en este caso al Pleno que emitió esta resolución. Y dice sobre el cargo A, dice la recurrente acepta que se reunió en las afueras de su domicilio, la fecha que se indica, 18 de febrero de 2021, a la hora que se indica, dice ella con este fiscal junto, Leoncio Apumaita Riveros, y que a manera de sugerencia, dice, le solicitó que comparte el mismo criterio en la carpeta fiscal que ella había dicho que se sobresea, que se archive, dice, le pide, pero dice que fue una sugerencia, aceptando esta interferencia. Hay unos audios que presenta el fiscal adjunto, y ella cuestiona esos audios y estaba pidiendo insistentemente que se haga declarar a los peritos que ella misma había ofrecido. Vamos a referirnos brevemente sobre esta insistencia, ¿no? Y dice que el imputado Carlos Alberto Quispe Yactahuamán nunca se reunió con su persona, se refiere al imputado en el primer cargo. Sobre la consulta realizada a la Fiscalía Suprema, señala que fue en razón de su autonomía funcional, dice, está previsto en la norma, así que yo consideré pertinente elevado a la Fiscalía de la Nación, que en ese tiempo estaba a cargo de la doctora Zoraida Ábalos. Sobre cargo B, como ven aquí está repitiendo los argumentos de defensa, dice que el señor Carlos Galañahui, investigado por el delito de violencia contra los integrantes del grupo familiar en agravio de su conviviente, en la carpeta 180-2021, dice que por casualidad, dice ella, se dirigió a su despacho. Dice que fue casualidad cuando llega este denunciado imputado y va a su despacho. Aquí el señor había informado que el proceso seguiría su trámite solicitando que se retire. Niega que se haya reunido con el investigado y que le dio el número telefónico en el POSIT, etcétera, etcétera, y que no conoce a Fermín. Precisa también que no promovió la desaparición de dicha carpeta, dado que la investigación no era de su competencia.
Y dice finalmente se ha perjudicado, se ha mancillado su honor y reputación de los 24 años que tiene de servicios en el Ministerio Público. Ya ustedes conocen lo que es el recurso de consideración, y en este caso está cuestionando pues la resolución que emitimos en pleno de la Junta Nacional de Justicia en marzo de este año. Análisis. Los argumentos que exprime la recurrente en el brevísimo recurso de 4 páginas, escrito de 4 páginas, respecto al cargo A son una repetición de lo que ya fueron planteados en el ejercicio de su derecho de defensa, que lo ha tenido sin ninguna restricción en el trámite de este procedimiento disciplinario. No agrega nada nuevo. Quiero decirles también que no hay ninguna prueba nueva, va a insistir en el tema de la declaración de los peritos, lo vamos a analizar eso jurídicamente. Del mismo modo, los argumentos que dime la recurrente respecto al cargo B son esencialmente los mismos que ya fueron planteados en el ejercicio de su defensa en el trámite del procedimiento disciplinario y están desarrollados en los fundamentos 13 ítem E y 16 ítem C de la resolución cuestionada. Y no los hemos reproducido acá para evitar que se extienda innecesariamente una resolución o un proyecto de resolución como es una ponencia. En ambos casos, los argumentos planteados en este recurso ya han sido analizados exhaustivamente por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a los fundamentos 33 a 37, nos remitimos a esos extremos para el cargo A, y en los fundamentos jurídicos 52 a 63 sobre el cargo B de la resolución impugnada vía esta reconsideración, los cuales no han sido rebatidos con algún elemento nuevo que haya sido presentado o ofrecido en este recurso. Ella insiste en que formula la recurrente el pedido respecto a la evaluación de la pericia ofrecida por su parte respecto a los audios que obran en autos. Los argumentos que ponen son igualmente reiterativos. Esto lo hemos desarrollado técnicamente en la resolución impugnada y básicamente se dice, lo hemos tomado esa pericia como si fuera un documento y decimos lo siguiente ahí en el fundamento jurídico 29. Con tal instrumental, la investigada pretende desvirtuar el informe pericial del análisis digital forense número 1386-2022 de octubre de 2022. En este extremo debe precisarse que la investigada no planteó impugnación a los peritajes realizados por el Ministerio Público en el momento oportuno, presentando en este momento, 2 años después, lo que podríamos llamar un informe pericial contradictorio. Y aquí invocamos el artículo 187 del texto único ordenado de la LPAG, que señala que los informes técnicos se solicitan a las entidades técnicas aptas para dicho fin, en este caso a la Oficina de Peritaje del Ministerio Público. Ella no le hizo ese cambio. Concluyendo, en tal sentido, la reiteración de argumentos que formula la recurrente denota que el fundamento central de su reconsideración es la mera discrepancia con relación al sentido de la decisión adoptada por el Pleno de esta Junta Nacional de Justicia, lo cual resulta lógico ante una decisión que resulta contraria a sus intereses, sin embargo no aporta elementos distintos a los ya evaluados, susceptibles de ser revisados y amparados con ocasión del presente recurso, por lo que los fundamentos devienen insubsistentes. En resumen, los argumentos expuestos por la recurrente no enervan en forma alguna los fundamentos de hecho y derecho, la motivación, suficiente que sustenta la resolución de la Junta Nacional de Justicia en materia de impugnación, la que se encuentra suficientemente motivada y justifica plenamente la sanción de destitución. Ahí hablamos también de la graduación de la sanción. Voy a la opinión, la ponencia es porque se declare infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Cecilia Elviria Murriaga Cárdenas contra la resolución 060-2025 de este Pleno del 7 de marzo de 2025, en el extremo que le impuso la medida o sanción de destitución con lo demás que contiene esta resolución impugnada y dándose por agotada la vía administrativa. Eso es lo que, con eso termino la sustitución de la ponencia y quedo llano a alguna aclaración o pregunta, inquietud de los señores miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Gracias, presidente. Se procede a la deliberación de la ponencia.